Buenos días a todos. Iniciamos este día, lunes 30 de mayo, la penúltima clase de la materia de leyes procesales de familia. Antes de iniciar estas últimas dos sesiones que nos quedan, este lunes 30 y el próximo 3 de junio, que sería la última clase que tendríamos de esta materia, vamos a empezar la unidad número 5, que corresponde al proceso de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Ya culminamos 4 unidades, de las cuales han sido evaluadas 3, y en esta última evaluación va a ser la unidad 4 y la 5 que se va a evaluar, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Por otro, darles aviso, ¿verdad? Así como hablamos el viernes pasado, bueno, y que ustedes me informaron de que había ¿cómo se llama? Un taller que se iba a desarrollar el día sábado, ¿verdad? Y les dije que una vez me dieran ¿cómo decirles? Esa respuesta de lo que realmente era el proceso, la forma como desarrollarlo, ¿verdad? Entonces me exponían ustedes que era pagado, y eso era pues como un comodín a la materia. Yo les mandé un correo electrónico a todos ustedes informándoles esa situación, de decirles que cómo iba a ser el procedimiento. Entonces, siempre se hace, ¿verdad?, en esta materia un laboratorio y un examen. Eso lo pondero, siempre le doy una ponderación a cada uno, ¿verdad? Ahora bien, según las autoridades de la universidad, como me contestaron, me dijeron que tiene que ser, ¿verdad?, ese taller, quien lo quiera hacer, y para la materia que lo va a aplicar, porque solamente para una materia, me dijeron, tal cual ustedes también me concordaba con lo que ustedes me habían informado. Sí, se puede hacer. La ponderación es del 30%, pero del examen, ¿verdad? Ahora bien, generalmente el examen le pongo yo una ponderación del 70%. Si eso quiere decir que ustedes también, si ha sido la opción de hacer el taller por parte de ustedes y lo pagaron, asistieron, ahí dieron unas actividades que hacer. Esas actividades que hacer, ¿verdad?, tienen ustedes que desarrollarlas todas como está ahí y mandármelas a mi persona. Yo voy a habilitar ¿cómo que se llama? Un icono, siempre en la plataforma de Moodle, así como se manda la tarea del laboratorio. Eso va a ser individual, ¿verdad? Para quien lo hizo individual, opcional también, porque quien lo quiera hacer, porque allá ustedes, ¿verdad? Pero eso sí, me informan a más tardar este día quiénes van a ser las personas. ¿Para qué? Para que yo ¿cómo que se llama? A habilitarles solamente a esas personas que se han puesto. También, obviamente, la universidad me va a mandar el listado de las personas que realmente se inscribieron y asistieron, ¿verdad? Porque tomaron notas a eso, y a la vez, ¿verdad?, de cómo iba a ser el desarrollo del taller, y, ¿verdad?, y todo lo que concierne también a las preguntas, ¿verdad? Ese 3% no es automático, ¿verdad? También, si hicieron bien la tarea, también así se les va a ponderar. Eso para que lo tengan en cuenta. Y me imagino que será Domingo Rivera, esa era su pregunta. Sí, licenciado, yo igual asistí al taller, no sé qué día pondrá usted para subirla. Voy a hacer que lo suban Ahí, hasta el día domingo para hacerlo, ¿verdad? Pero como le repito, o sea, no se cambia nada en la modalidad, el examen, ¿verdad? Es nota del examen, no de todo no, digamos, sí, ¿verdad? Para que sí, tomen en cuenta licenciado. ustedes. Entonces sería el domingo lo va a habilitar usted. Exactamente, me manda un correo usted diciéndome que por favor que que usted asistió, ¿verdad? Entonces, eso para Ah, tomarlo en cuenta, porque eso lo voy a confrontar con las autoridades. Bueno, las autoridades les voy a mandar toda esa información y ellos lo van a cotejar, ¿verdad? Eso es vaya, todo. se lo ve. Ok. Pero Eh, entonces usted el domingo va a habilitar el espacio y también le mando el correo diciéndole que... no, voy a habilitar, pues sí, mándeme el correo de que usted es el que se va a exponer, ¿verdad? Por eso, para habilitar Ajá, yo, ¿verdad? Pero claro, lo voy a habilitar a todas las personas que a este día
me digan que asistieron a ese Ah, vaya. taller, ¿verdad? Pero a más tardar este día, así para habilitarlo y ponerlo, ¿verdad? Si puedo ahora o si no, entre el transcurso de la semana, para que ustedes lo habiliten, y, habilitárselo y ustedes ahí lo suban. Vaya, está bien. Gracias. Ok, bueno. Por otro lado, el día viernes les habilité las notas también, ¿verdad? El, el viernes a la hora que también me dijeron en la universidad por todo eso, porque también consulté en ¿cómo se llama? En Moodle, les habilité la nota, no sé si la vieron. Ahí todos ya tenían, incluso hasta quienes hicieron el examen diferido, ¿verdad? Se las habilité. Ahora bien, la nota para las dos personas que hicieron el examen diferido el día viernes todavía no está porque no lo habilita el sistema todavía, ¿verdad? Entonces, pero ya tienen la nota ahí ustedes para verificarla en la plataforma, pero no así en el sistema de la universidad, porque empezaría, entiendo yo, que ahora, o no sé si mañana, para eso del diferido, ¿verdad? Así que tomen nota, no me vayan a estar diciendo de que cuándo está la nota, porque esos son los tiempos que debe de cumplirse. Vale. Por otra parte, decirles, la asistencia también de la clase es muy importante que ustedes estén, ¿verdad? Eso se toma en cuenta también a la hora, incluso hasta para evaluar, ¿verdad? Toda actividad, ¿verdad? Entonces, eso. Eh, no se vayan solamente con las cuestiones del examen, ¿verdad? Porque el examen muchas veces, bueno, el examen, si ustedes se fijaron, vino bien fácil, este último que se hizo, y lo hice con el fin que se nivelaran muchos. De hecho, varios sacaron 10, ¿verdad? Y eso es muy bueno, pues, porque se nivelan, ¿verdad? Pero también hubieron algunas bajas notas, y esa, pues, me preocupa porque no sé si no asimilan o qué es lo que estarán pasando con ellos, ¿verdad? Pero no solamente, y tampoco han hecho presente a otras actividades que se tenían que hacer, como la clínica jurídica, y eso pues les disminuye la nota, ¿verdad? Entonces, bueno, entiendo que vieron la nota, ¿verdad? Al final del todo, y la nota ya en el sistema, como les repito, esa nota en el sistema eh, la van a ver ustedes en el transcurso de este día, me imagino yo, porque lo puse en el fin de semana. Entonces, en la plataforma del sistema, me refiero en el sistema de la universidad, ¿verdad? En la plataforma Moodle sí aparece ya, ¿verdad? Eso aparecía desde el día viernes. No sé En si el me portal corro. no lo ha subido todavía, ¿verdad? Ya la subí, lo que pasa es que hacen un procedimiento, siempre me Ah, dicen ellos, no entiendo por qué, pero siempre dicen que hacen un procedimiento para verificar, ¿verdad? Es que todo esté en orden, en notas y todo. bueno. Entonces, posteriormente a eso que yo lo subo, ellos que califican o verifiquen no sé qué cosa, ¿verdad? Ya ellos mismos ya se encargan de publicarlos. Yo les pudiese dar pantalla, ¿verdad? Para que corroboraran también de que las notas ya están subidas, pero no es el objetivo, ¿verdad? Porque en realidad eso la universidad lo hace. Me estaba diciendo Ezequiel Fernando. Portal educativo es el que hace la universidad y es el que le estoy explicando, Ezequiel Fernando, de que en el portal de la universidad, el educativo, ellos posteriormente a una revisión que hacen, lo suben, ¿verdad? Pero yo ya lo subí las notas. Y por otro lado, en la plataforma Moodle sí aparece. Dígame, Luis Fernando Arce. Buenos días, licenciado. Yo Buenos tengo una días. duda. Usted mencionó que en esta quinta evaluación haríamos un examen práctico y que lo subiría la semana pasada, pero yo he estado pendiente y no he subido nada. Entonces, Ex, esta quinta exa- evaluación, el examen valdría el 100%. no. Les dije la semana pasada también, el viernes. Es el laboratorio, no es examen que yo les hago. Es un laboratorio que se lo mando que lo hagan en grupo. Tienen que hacerlo en grupo, ¿verdad? Eso es el que siempre se hace. Ahora bien, no la subí la semana pasada porque me dijeron en la universidad de que iban a hacer examen diferido 2 personas y que no era conveniente hacerlo. Entonces, por eso lo voy a pasar ahora,
a esta semana. No lo he tenido problemas. Si se fijaron, si entraron a la plataforma, si se fijaron, arreglé todo lo de esta semana. Le subí hasta incluso otras información, ahí leyes y otras líneas jurisprudenciales, pero no pude subir la tarea. No sé si es problema de la universidad, pero me permitió el hecho de subir unos archivos, pero no así con la tarea. Entonces, pero como se va a entregar hasta el día viernes, en el transcurso de este día se las estoy subiendo, ¿verdad? Eso es todo. Pero eso sí, voy a ver qué ponderación le doy a partir del hecho de que de los que se metieron al taller, ¿verdad? Porque eso también tiene que ver mucho, ¿verdad? Entonces, en transcurso del día, verifiquen la plataforma y eso va a ser para entregarlo el día domingo, el próximo domingo, ¿verdad? Como siempre se hace, el próximo domingo que sería 5 de junio, para que ustedes lo entreguen. ¿Se comprende, Luis Arce? Sí, todo muy claro, gracias. Ok. Bueno, entonces, no sé si tienen alguien más preguntas, si no iniciamos la clase, ¿verdad? De la unidad, la última ya, que compete hablarse, que es del procedimiento, del proceso ¿cómo que se llama? De la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Bueno, se han agregado Susana Alvarado, Felipe Amaya, buenos días. Senia Aquino, buenos días. Luis Fernando también, buenos días. Raiza Castillo, buenos días. Marjorie Castillo. Dalila Claros. Buenos días. Emily Escobar. Bueno, entonces Adriana Mejía también se ha agregado. Zaira Minero. Marvin Miranda. Damari Monterrosa. Anderson Montoya. Nelson Musum. María Orellana. Ernesto Pérez. Eric Pérez, bueno, Fernando Pineda, que ya estaba escribiendo, Ever Reynosa, Rafael Sarabia. Bueno, entonces, ya con todos estos, pues ya la información que les di, pues les reitero, ¿verdad? Si se van a someter al taller, si se hicieron al taller, ¿verdad? Y quieren usar como comodín para esta materia, ese taller, ¿verdad? Me tienen que mandar la tarea. Voy a habilitar la plataforma para más tardar el día domingo, ¿verdad? Entonces, y a más tardar este día quiero saber quiénes son las personas. ¿Para qué? Para cotejar con la universidad si realmente la asistencia de ustedes fue efectiva también, ¿verdad? Y la tarea, cómo hacerla, ¿verdad? Entonces eso es más que todo lo que les iba a informar. Si no hay preguntas de esto o de lo que hablamos en la clase anterior, inicio la clase que corresponde ahora del proceso de violencia intrafamiliar. ¿Sí? Alguien me diga que no hay más preguntas y que se comprendió lo que les he dicho como avisos. Sí se comprendió, Leo. Ok, muchas gracias, Raiza Castillo. Bueno, entonces, para iniciar con lo de la clase, pues debo de decirles que en sí el proceso de violencia intrafamiliar, este proceso, aunque no se cataloga como proceso como tal, porque no tiene un trámite especial, ¿verdad? Un trámite, me refiero como el que establece la ley contra la ley procesal de familia, sino que es un trámite así medio, digamos, especial, ¿verdad? Que no se asemeja al de la ley procesal de familia, ni tampoco a otras leyes, ¿verdad? Sin embargo, se toma ahí, ¿verdad? Por eso es que se le dice que son también diligencias sui generis, ¿verdad? A pesar que siempre se le pone como proceso de violencia intrafamiliar. Eso por un lado. Por otro, debo decirles que según el concepto de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Lo establece el artículo número 3 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar.
donde menciona que constituye violencia intrafamiliar cualquier acción, ustedes lo leen, ¿verdad? Cualquier acción, omisión directa o indirecta, dice, que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a las personas integrantes de la familia. Ahí da ese concepto de violencia intrafamiliar. La denominación violencia intrafamiliar se puede englobar en diferentes formas, como el abuso o negligencia, tanto en la relación de los cónyuges, ¿verdad? Y convivientes, abuso infantil, incluso abuso a las personas adultos mayores, etcétera, ¿verdad? Todas tienen importancia y junto a las características generales del abuso o de la negligencia, cada grupo tiene a su vez, ¿verdad? Consideraciones específicas, especialmente las que se derivan de la violencia de la agresión sexual y de entre ellas, ¿verdad? A las niñas, niños, adolescentes, cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, ascendientes, ¿verdad? Parientes por consanguinidad o afinidad, adopción o tutores, ¿verdad? Eso para que vean ustedes, eso lo dice el artículo 1, inciso último, donde dice de otras tipos de relaciones, ¿verdad? Que pueden haber, que obviamente cubre esta ley, ¿verdad? Recordemos que esta ley contra la violencia intrafamiliar fue promulgada e iniciada su vigor, ¿verdad? Como ley propiamente tal, a partir del año de 1996, ¿verdad? A partir de eso fue 3, si ustedes se dan cuenta, son 3 años, bueno, casi los 4, quiero ver, 2 años después de que entró en vigencia las leyes de familia, ley procesal de familia, código de familia, ¿verdad? Y se le dio competencias tanto a los jueces de paz en aquella época como jueces de familia, ¿verdad? ¿Para qué? Para la sustanciación de este tipo de procesos. Ahora bien, este tipo de procesos, ¿verdad? También pueden ser sustanciados hoy en día por medio de la creación de los juzgados especializados para una vida libre de violencia, o LEIV, ¿verdad? Entonces ahora también pueden sustanciarlo los juzgados de instrucción para una vida libre de violencia, indistintamente del lugar donde se encuentren, ¿verdad? Entonces, eso que son 3 juzgados de instrucción, porque solo han creado el de San Miguel, ¿verdad? El de San Salvador, que ahora es 2 juzgados, y el de Santa Ana, ¿verdad? Son prácticamente 4 juzgados de instrucción que también conocen. Obviamente vamos a ir viendo a la medida que se pueda, que van a comprender ustedes que para todo caso de recursos, porque la ley contra la violencia intrafamiliar no da una competencia específica a una cámara, ¿verdad? Sea de familia, sea penal, ¿verdad? Sea ahora LEIV, no da esa competencia. Sin embargo, se ha entendido que esos, para los casos de paz, juzgados de paz o de familia, indistintamente en la distribución territorial que hace la ley orgánica judicial, que ya la vimos nosotros en su momento, así se ha distribuido en cada cámara de familia que conozca estos casos, al igual que los conciliatorios conciliatorios de paz, ¿verdad? Que se llevan, que no tienen esa competencia, pero las cámaras de familia sí lo han tomado. En el caso de los de instrucción para una vida libre de violencia, en este caso, pues conoce la cámara especializada para una vida libre de violencia de las mujeres, ¿verdad? Eso, pues, para que ustedes verifiquen que en ese caso ellos tienen una línea a seguir, ¿verdad? Recordemos que estos casos que se sustancian en esta materia para una vida libre de violencia, pues son penales. Sin embargo, pues la ley contra la violencia intrafamiliar no es una ley, ¿verdad? Ni propiamente de familia, ni tampoco una ley propiamente penal, ¿verdad? Entonces, es ahí donde les digo que lo especial de este tipo de procedimientos que se tiene que hacer, ¿verdad? Ahora bien, hay tipos de violencia y en las cuales, pues, dada la fragmentalidad, se puede decir que se manifiestan incluso, pues, las conductas que se pueden formular, pues, diversas clasificaciones de las mismas, ¿verdad?
seguir una clasificación dada por el grupo, pues incluso de especialistas en violencia intrafamiliar, pues que se dio pues allá por el lado del Consejo de Europa. Esta se fue clasificando y recordemos que también nosotros somos copia de leyes incluso otorgadas allá en Europa, ¿verdad? Como el caso de la ley también fue de la ley contra la violencia intrafamiliar, pero bueno, y distintamente de eso pues se ha establecido diversidad de tipos de violencia intrafamiliar. En la ley contra la violencia intrafamiliar habla de 4. En la ley especializada para una vida libre de violencia habla de 9, ¿verdad? Claro que incluye también las mismas 4 que se establecen por parte de la ley contra la violencia intrafamiliar. Entre esas podemos decir la violencia física. Esta violencia física, pues, también la misma ley en el 3 lo establece, ¿verdad? Habla que son acciones, comportamientos y omisiones que amenazan o lesionan la integridad física de una persona. Esto, pues, por ejemplo, empujones, tirones de pelo, digamos, bofetadas, golpes, patadas, quemaduras, mordeduras, estrangulamientos, incluso, pues, mutilaciones genitales, tortura y hasta incluso, pues, asesinato, ¿verdad? Que puede haber para este caso de violencia física. En el caso de violencia sexual, aquí habla que cualquier actividad sexual no consentida, por ejemplo, chistes y bromas sexuales, ¿verdad? Miradas fijas y raciantes, ¿verdad? Comentarios desagradantes, exhibicionismos, llamadas telefónicas ofensivas, ¿verdad? Propuestas sexuales indeseadas, visionados o participaciones incluso forzosas en pornografía, ¿qué más podemos decir? Tocamientos indeseados, relación sexual obligada, indistintamente sean casados, ¿verdad? Porque el ser casado no les permite tampoco, ¿verdad? Que las parejas pues quisiera, pues ya sea uno u otro, obligado, ¿verdad? Violación, incesto, ¿verdad? Que eso se habla de la misma familia, ¿verdad? Todo ello dirigido a la ejecución de actos sexuales que el miembro de familia y la mujer principalmente, ¿verdad? Considera doloroso o humillante, ¿verdad? Embarazo forzado, ¿verdad? Incluso pues tráfico y explotación de la industria del sexo. Eso, y también ustedes han visto que esa pues es parte de las otras leyes que se relacionan como la trata de personas, ¿verdad? Eso por el caso de violencia sexual. En el caso de violencia psicológica, habla la ley también incluso que son acciones u omisiones directas o indirectas cuyo propósito sea controlar o degradar las acciones, comportamientos, ¿verdad? Creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación en lo privado y en lo público. Y esto pues también manipulaciones amenazadas, ¿verdad? Directa o indirecta, humillaciones, chistes, bromas, comentarios, aislamientos, desprecios o cualquier otra conducta o acción que produzca un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación, el desarrollo integral y las posibilidades personales, ¿verdad? Que se pueden ver, ¿verdad? Ahora bien, también habla, bueno, aquí ya, como les repito, o sea, la ley contra la violencia intrafamiliar habla de 4 supuestos, ¿verdad? Nos queda la patrimonial, pero la, ¿cómo que se llama? La ley habla más, ¿verdad? Y entonces esas también posicionan el caso de la violencia económica, ¿verdad? Esta habla también que la violencia económica se debe entender como la desigualdad en el acceso a los recursos compartidos. Y esta desigualdad podemos poner como, por ejemplo, el negar o controlar el acceso al dinero, ¿va? Impedir el acceso a un puesto de trabajo o la educación, ¿verdad? Negativo de derechos a la propiedad, etcétera. Eso para que veamos que ese tipo de violencia puede ser de esa índole, ¿verdad? Que pasa, porque pasa en el caso de la familia, ¿verdad? También en lo patrimonial, ¿verdad? Que se da en ese mismo índole también de la propiedad también, ¿verdad? Una violencia de manera patrimonial que se asemeja también a esta económica, ¿verdad? Pero la diferencia está que uno es, ¿verdad? Para controlar el acceso a dinero, como por ejemplo esos ejemplos que les he puesto, ¿verdad? O que se le impide el acceso al puesto de trabajo. La otra de la violencia patrimonial va más allá de lo
del patrimonio que se pueda tener, ya sea conyugal o de manera, me refiero a conyugal cuando ambos hayan construido ese tipo de propiedad, ¿verdad? O en todo caso, propiedades incluso de la misma persona, ¿verdad? Ahora bien, existe otra violencia estructural, ¿verdad? Un término estrictamente relacionado con la violencia económica, pero que incluye barreras invisibles e ¿cómo decirlo? Intangibles, digamos, pues con la realización de las opciones potenciales, ¿verdad? Y de los derechos básicos. Estos obstáculos se encuentran firmemente arraigados, ¿verdad? Y se reproducen diariamente, ¿verdad? Con el mismo tejido social. Por ejemplo, las diferencias de poder y las relaciones, esa estructura, pues, de poder que generan y legitimizan, pues, la desigualdad. Esa relación de poder que ahora en la ley contra la violencia intrafamiliar, no, la ley, perdón, habla en el artículo 7 también, ¿verdad? Para con eso. Ahora bien, también se ha establecido que hay otro tipo de violencia, aunque esta no las toma en la ley, como por ejemplo la violencia espiritual, erosionar o destruir las creencias culturales, ¿verdad? O religiosas de los miembros de familia a través de un ridículo o castigo, o el obligar a alguien que acepte un sistema determinado de creencias. Eso también pudiese ser, ¿verdad? Un tipo de violencia, aunque aquí nuestra ley pues lo asemeja un tanto a la psicológica, ¿verdad? Pero puede haber este tipo de violencia. Ahora bien, cuando nos referimos a los grupos vulnerables, podemos decir que los grupos vulnerables son las manifestaciones principales de violencia intrafamiliar y las que se pueden incluso pues resumir de una forma, como por ejemplo, en primer lugar, un grupo vulnerable sería el maltrato infantil, que pues obviamente consiste en cualquier acción o omisión no accidental que provoque daño físico, psicológico o sexual de la niña por parte de los padres, madres, cuidadores y demás parientes por consanguinidad y adopción, ¿verdad? Que pueden haber. Recordemos que este maltrato infantil, bueno, el tramitar un proceso o diligencia sui generis de violencia intrafamiliar son diligencias o procesos que, en todo caso, es para evitar una causa grave que se pudiese dar, ¿verdad? Entonces, que no llegue a delito, ¿verdad? Entonces, en el caso del maltrato infantil existe en la ley, en el Código Penal, que es delito el maltrato infantil. En el caso de la lepina, establece en el artículo 38 que todo tipo de violencia genera maltrato, incluso en un niño, en una niña, niño o adolescente, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? Hasta se ha hecho por parte de cámaras, recuerdo una, la 284A 2013, donde se habló que no es de aplicación la ley contra la violencia intrafamiliar para casos de niñas, de este grupo vulnerable, de niñas, niños o adolescentes. ¿Por qué? Porque tienen su ley específica y tendrían que tramitarse bajo la Junta de Protección, ¿verdad? Que es esa que se pudiese establecer, ¿verdad? No obstante, les pongo que el grupo vulnerable también es un niño, porque esta ley contra la violencia intrafamiliar que nació en 1996, de alguna manera tácitamente ha sido reformada, ¿verdad? Y que por ende en aquella época no existía lepina, no existía ley para una vida libre de violencia contra la mujer, no existía ley para adulto mayor, ¿verdad? Etcétera. Todos esos que van protegiendo a estos grupos vulnerables, ¿verdad? Ahora bien, para el caso, pues, y sobre todo, pues, para lo del maltrato, pues la sociedad incluso médica, pues, que ha estudiado estos casos y ha reflejado incluso en conceptos científicos la situación que se plantea sobre el maltrato, pues, hablan por lo tanto que los niños maltratados, en el caso de niñas, niños o objetos, es objeto de malos tratos, pues, por parte de las personas mayores, y ha quedado, pues, definido como el síndrome del niño maltratado. Hasta eso se le ha puesto. En estos días el maltrato incluso pues de una niña, niño o adolescentes es una cuestión reconocida social, política y pública, y se tiene la certeza que las cifras reales sobrepasan con mucho pues las consignadas oficialmente. Es más, están convencidos, ¿verdad?, de que las cifras de abandono
y malos tratos no parecen tener ninguna relación con las incidencias reales. Por otro lado, la falta de datos exactos coadyuva negativamente a su resolución y acarrea graves dificultades para su esclarecimiento, ¿verdad? Efectivamente, no hay cifras exactas del maltrato de niñas, niños o adolescentes, pero todas las estimaciones y opiniones coinciden en señalar que su importancia numérica es más elevada, que está extendido pues por toda la escala social y que sus consecuencias son muy graves, ¿verdad? En cambio, el producto, digamos, en lo producido pues en las últimas décadas en la conciencia social universal y fundamentalmente en el mundo occidental, ha dado lugar pues al abandono de la tradicional concepción, ¿verdad?, de la atención de las necesidades de los niñas, niños o adolescentes como grupo vulnerable, ¿verdad?, como función prácticamente exclusiva de los titulares que establecen pues de la autoridad parental o responsabilidad parental y que antes se le llamaba la patria potestad o tutela, bueno, tutela que también puede ser aparte, ¿verdad? Es decir, inmersa pues en las más puras teorías privatistas, ¿verdad? Con actuaciones públicas muy limitadas y marcadas pues en la idea de la beneficencia, ¿verdad? En la idea de que se está ayudando, ¿verdad? Y tal cambio pues ha puesto el entendimiento general de que los niñas, niños o adolescentes deben de ser sujetos de los derechos que a toda persona, como por el hecho de serlo, corresponde, además de sujetos de aquellos derechos derivados de la especial protección que por su propia pues dependencia de otros pues, les es debida, ¿verdad? Para ello las instituciones públicas deben arbitrar las medidas tendientes para que los particulares que están obligados a protegerlas promuevan un efecto ejercicio de tales derechos, pues, e incluso sustituirlos en dicha función, pues como que no sean capaces de serlo con la finalidad última de procurar el desarrollo integral de este grupo vulnerable de niñas, niños o adolescentes, ¿verdad? Por lo tanto, hay de mencionar pues las distintas formas de maltrato de niños, ¿verdad? De niñas, niños o adolescentes. Estas pueden ser de forma activa y pues hay que tomarlo en cuenta, pues como por ejemplo los abusos, que consisten en cualquier acción no accidental por parte de los padres o cuidadores que provocan daño físico o enfermedad con el niño o la niña. La intensidad del daño pues, puede variar desde una contusión leve hasta una lesión mortal que puede incluso pues, provocar la muerte. Abuso emocional típicamente se presenta bajo la forma de hostilidad, ¿verdad?, verbal crónica, como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, críticas o cualquier amenaza de abandono y constantes bloqueos de la iniciativa infantil que pueden llegar hasta el encierro o confinamiento por parte de cualquier miembro de adulto de grupo familiar, ¿verdad? Abuso sexual, esto se refiere pues a cualquier clase de contacto sexual con una niña, niño o adolescente por parte de un familiar o tutor adulto, ¿verdad?, con el objeto, ¿verdad?, de obtener la excitación y gratificación pues sexual, eso pues por ser el abuso sexual, pues la intensidad del abuso puede variar desde la exhibición sexual hasta la violación, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esto, pues vemos de forma activa por parte del agresor. Cuando estamos hablando de formas pasivas del agresor, pues pueden ser abandono físico. Esto puede ser pues que consiste pues cuando las necesidades físicas, por ejemplo, alimento, abrigo, higiene, protección, vigilancia de las instituciones, de las situaciones potencialmente peligrosas, pues cuidados médicos, no son entendidas temporarias o permanentes por ningún miembro del grupo que convivan el niño, niña o adolescente, ¿verdad? Esto va, si ustedes se fijan, de esta forma pasiva, va en la misma idea de la ley, la LEPINA en su artículo 38, ¿verdad? Ahora bien, el abandono emocional también va en ese mismo sentido y es la falta de respuesta a la necesidad de contacto afectivo de la niña, niño o adolescente y la ausencia de contacto corporal, caricias, etcétera, pues, e indiferencia frente a los estados anímicos del niño y que son reflejados
pues, y tomados en cuenta por este niño, ¿verdad? Para establecer, esos son lo que digamos formas de maltrato en este grupo vulnerable, como son niñas, niños o adolescentes, ¿verdad? Para establecerlo por parte ¿cómo se dice? Del agresor, ¿verdad? Ahora bien, niños testigos de violencia pueden haber, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, esa disputa incluso hubo en la observación número 12 del Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño, hablando pues incluso pues con respecto, esas son observaciones que se dan a partir de cada cierto tiempo, cada 5 años a nuestro país, para ver el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? Y sobre eso se ha establecido que, ¿verdad? El escuchar al niño, en este caso, para nuestra legislación familiar, que está en el artículo 7, literal J de la ley procesal de familia, y ahora en la LEPINA, que lo establece en el artículo 10, 12 y 94, siempre en la LEPINA, ¿verdad? También habla que un niño puede dar su opinión, pero también puede ser testigo, ¿verdad? Y en este caso, pues vemos que cuando los niños y adolescentes presencian situaciones crónicas de violencia entre sus padres, esto entendido padre o progenitores, padre y madre, ¿verdad? Los estudios comparativos incluso muestran que estos niños presentan incluso trastornos muy similares a los que caracterizan a las que son las víctimas de abuso. Recordemos que el matrimonio es origen de la familia, es la unión de un hombre y una mujer que han decidido convivir en paz y en armonía. Esto con amor, respeto entre sí, que son los derechos que establece incluso el 36 del Código de Familia. Una extensión de ese núcleo es la prole, que es el producto de las relaciones matrimoniales entre los cónyuges, ¿verdad? Esa prole, esa prole que nosotros estamos viendo, que es la semilla de las figuras generacionales, ¿verdad? O de generaciones, porque representan una continuidad de la institución familiar y de la preservación de la sociedad misma. Pero es paz y armonía que deben matizar las relaciones familiares, ¿verdad? Es a menudo la víctima de convulsiones, de violencia entre los cónyuges, y que esa violencia intrafamiliar culmina eventualmente en el rompimiento del vínculo matrimonial, ¿verdad? A través del procedimiento de divorcio. Por lo tanto, los hijos del matrimonio tienen que soportar lo que es tal situación de establecerse la autoridad parental o responsabilidad parental, ¿verdad? La custodia de los niños, los alimentos, al igual que los afectos psicológicos o emocionales. Lo mismo sucede cuando estos niños, niñas o adolescentes están al cuidado de tutores o parientes, ¿verdad? Que pueden establecerse. Ahora bien, la violencia en la pareja, cualquier acción, ¿verdad? U omisión directa o indirecta que se produce en forma cíclica y con intensidad creciente entre los miembros de la pareja conyugal o de convivencia puede establecerse, ¿verdad? Como un tipo de violencia en la pareja que encuentra la violencia recíproca o cruzada, que consiste en la existencia de ataques recíprocos en la pareja que pueden ser verbales, físicos, psicológicos, ¿verdad? Y en un menor grado también existe maltrato hacia los hombres, y cuando la mujer es la principal víctima por la sociedad médica, ha quedado definido como el síndrome de agresión de la mujer, ¿verdad? Con esto les puedo decir también que esto de la violencia cruzada pues se estableció a partir de una sentencia que dio también Cámara de Familia de la sección del centro en la 237A 2002, donde se hablaba de la violencia cruzada, y eso pues la violencia cruzada se entendió como una violencia que está entre dos personas que tienen la misma calidad de poder, ¿verdad? Que se están cruzando su violencia. No es una relación desigual de poder, ¿verdad? Sino que una calidad igual, ¿verdad? Que se establece. Ahora bien, las formas de violencia hacia la mujer son incluso pues, como por ejemplo, maltrato hacia la mujer, ¿verdad? La mujer víctima de violencia por parte del esposo o compañero de vida o conviviente es uno de los casos más frecuentes de violencia doméstica, ¿verdad? Así lo toma como violencia doméstica en España, ¿verdad? Que ella clasifica incluso, ¿verdad? En otro contexto la violencia doméstica, pero bueno, para nosotros pues está dentro de la violencia intrafamiliar, y la intensidad del daño varía desde el insulto hasta el homicidio, ¿verdad?
Una mujer golpeada es aquella que sufre maltrato intencional, ¿va? De orden emocional, físico o sexual, ocasionado por el hombre con quien mantiene el vínculo íntimo, ¿verdad? Las formas de maltrato hacia la mujer son incluso, pues, por ejemplo, abuso físico, que incluye una escala que puede comenzar con un pellizco y continuar con empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, torceduras, ¿verdad? Pudiendo llegar a provocar abortos incluso, ¿verdad? Lesiones internas, desconfiguraciones, hasta el homicidio, pues. De hecho, hemos visto varios casos que se le ha dado publicidad por los medios de comunicación masivos, como son periódicos, sea pues medios de comunicación, sean periódicos, sean televisivos, radiales, ¿verdad? Se ha dado eso, ¿verdad? Entonces, esa forma de maltrato hacia la mujer, ese sería un abuso físico. También podemos ver el abuso emocional, que comprende una serie de conductas verbales, tales como insultos, gritos, críticas permanentes, desvaloraciones, amenazas, etcétera. La mujer incluso, pues, sometida a este clima emocional, sufre una progresividad, debilitación psicológica incluso, pues, y presenta cuadros depresivos y puede desembocar en el suicidio. Eso podemos tomarlo en cuenta por el caso del abuso, ¿verdad? En caso de abuso emocional, perdón, en el caso de abuso sexual, podemos determinar que consiste incluso pues, en la imposición de actos de orden sexual contra la voluntad de la mujer, incluyendo la violencia marital, ¿verdad? Porque ya hemos dicho, ¿verdad? El caso de esos hechos que pueden darse, ¿verdad? De abusos y que entran otras leyes como de trata de personas que se establecen, ¿verdad? Pero esos son casos ya bien extremos de estructuras bien organizadas también. Aquí partimos solamente del hecho de una persona, una pareja, ¿verdad? Ahora, o el seno familiar. Ahora bien, la violencia, les reitero, la violencia recíproca, cruzada, para poderla clasificar de este modo, es necesario que exista la asimetría en los ataques y la paridad de fuerzas físicas y psicológicas de ambos miembros de la pareja, ¿verdad? Como les decía, conforme a la sentencia 237A-2002 de la Cámara de Familia en la sección del centro que la mencionó, la tomó de esa forma. El maltrato incluso recíproco puede ser verbal o físico, mencionaba en ese momento de esa sentencia. Ahora bien, la violencia en las personas adultas mayores y o personas con discapacidad, aunque la ley aquí nos habla de incapacidad, pero ya hemos dicho que esa palabra de incapaz es un tanto peyorativa, ¿verdad? Y conforme a instrumentos internacionales ratificados por El Salvador, se debe entender como personas con discapacidad. Y en estas podemos entender que esta violencia es todo acto que por acción o omisión provoque daños físicos, psicológicos o sexual a un adulto mayor y o persona con discapacidad por parte de un miembro de la familia. Cuando hablamos de las personas mayores que conviven dentro de la estructura familiar, pero que por enfermedad o por haber superado una edad que le imposibilite para ser independiente, requiere de la ayuda de su familia para poder vivir en la sociedad. Esta se conoce como el síndrome de maltrato en el anciano, se le ha puesto, aunque esta palabrita anciano también se ha dicho que es tanto peyorativa, porque son personas adultas mayores, ¿verdad?, que se deben de tomar en cuenta en eso, ¿verdad? El progresivo envejecimiento de la población, incluso pues la existencia de miembros con discapacidad en la familia, genera una serie de riesgos para la persona adulta mayor o discapacitada, pues en lo que se destacan dentro del ámbito familiar. El carácter de los ancianos, el carácter de las atenciones pues que su estado requiere, pues, o convierte incluso, ¿verdad?, en víctimas de violencia verbal o incluso física, ¿verdad? Estas acciones o situaciones que no son frecuentes suelen darse en un ambiente familiar deteriorados en los que hay veces pues hay otros elementos que la agravan, como por ejemplo el alcoholismo, la enfermedad mental
o las necesidades materiales que son las reglas, ¿verdad? Ahora bien, las formas de maltrato de los adultos mayores y o discapacitados podemos verlas en varias formas, ¿verdad? Por ejemplo, en activas, el maltrato físico, maltrato emocional, abuso financiero, sobre todo personas que reciben pensiones, ¿verdad? Personas que por alguna índole tienen propiedades, etcétera, ¿verdad? La violencia en derechos individuales, en esto podría ser pues restricción pues de su capacidad de movimiento, ¿verdad? Control económico, administración injustificada de alimentos, etcétera, ¿verdad? Esas como formas activas. Formas pasivas podemos decir el abandono físico, el abandono emocional. La suma de estos tres síndromes médicos da lugar a una patología, ¿verdad?, que reúne un gran colectivo de personas necesarias para intentar corregir las posibles repercusiones físicas y psíquicas que derivan de una realidad que cada día incluso pues aparece con más frecuencia. La dinámica familiar, la dinámica pues de la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, o la violencia en la familia, se puede decir que es una problemática tan extensiva como oculta. Existen muchas razones por las cuales tanto la víctima como el victimario intentan disimular y ocultar la situación de maltrato, y es por ello que cuando la violencia provoca graves daños físicos y psicológicos, el fenómeno se vuelve visible por los demás. Para poder comprender incluso pues la dinámica de la violencia en la familia es necesario considerar factores como por ejemplo el carácter cíclico. Se ha descrito en ciclos de violencia caracterizados, ¿verdad?, como que son tres fases, y que se lo han hecho como un círculo, ¿verdad? En el caso pues la fase de acumulación de tensión, esta es la primera fase, y esta es pues en la cual se produce una sucesión de pequeños episodios que llevan roces permanentes dentro de los miembros de la familia, con un incremento constante de la ansiedad, ¿verdad?, y de la hostilidad, ¿verdad? Eso pues tomando en cuenta la primera fase de acumulación que va en círculo, como les repito. La segunda se ha dicho pues la fase denominada episodios agudos, en la cual toda tensión que se había venido acumulando da lugar a una expresión de violencia que puede variar en graves, desde un empujón hasta un homicidio. Y la última, la tercera y última, que se establece pues la fase denominada luna de miel. En esta fase es la que se produce el arrepentimiento por parte del agresor, a veces pues instantáneo, sobreviniendo pues un pedido de disculpa y la promesa de que nunca más, ¿verdad?, volverá incluso pues a ocurrir, ¿verdad? Al tiempo vuelve a recomenzar pues los episodios de acumulación, tensión, ¿verdad?, y cumplirse el ciclo, y ustedes ven otra vez volviendo a lo mismo, ¿verdad?, en la fase de acumulación de tensión, la fase denominada episodio agudo, y pues vuelve nuevamente en ese denominado fase pues luna de miel, la tercera, ¿verdad?, que es un círculo, y así se ha dicho por parte de psicólogos que han determinado con la violencia intrafamiliar que esa es la forma que se da, ¿verdad? La intensidad de violencia, aquí se puede incluso describir una verdadera escala de violencia, y se describe pues en los momentos que se explican, ¿verdad? Por ejemplo, en un primer momento pues la violencia es útil, ¿verdad?, toma la forma de agresión psicológica y consiste en atentados contra la autoestima. El agresor ridiculiza incluso hay veces a la víctima, ignora su presencia, no presta atención a lo que ella dice, se ríe de sus opiniones o de sus iniciativas, la compara en otras personas, la corrige en público. Estas conductas ejercen un efecto devastador, ¿verdad?, sobre la víctima, provocando incluso pues un progresivo, digamos, debilitamiento de sus defensas psicológicas, y comienza a tener miedo de hablar o decir algo, ¿verdad?, por temor a las críticas, a someterse a deprimida pues y débil, y esas conductas no aparecen como violencia pues. En un segundo momento podemos ver para este caso de la intensidad de la violencia, que aparece la violencia verbal, que viene pues a reforzar la agresión psicológica que puede establecerse. El agresor insulta
y denigra, ¿verdad? A la víctima, la ofende criticándole sus defectos físicos y le pone sobrenombres descalificativos, la llama, incluso también hay momentos que hasta así se ha dicho, loca, tonta, etcétera. Pero esto lo pongo así como un tanto femenino, ¿verdad? Porque la mayoría de situaciones que han acontecido en nuestro ambiente y sobre todo en nuestra sociedad machista es hacia las mujeres, ¿verdad? Por lo menos estoy hablando más de mujer, ¿verdad? Pero en realidad se da también entre los mismos, ¿verdad? Entre hombre y mujer. Pero aquí comienza incluso cuando hablamos de la mujer, pues comienza a amenazarlas con agresiones físicas, con homicidio, con un suicidio. Va creciendo un clima de miembro constante, pues la ridiculiza, ¿verdad? En presencia de otras personas, ¿verdad? Y la causa de tener pues la culpa de todo. Es incluso pues muchos casos la víctima llega a tal grado de incluso pues de debilitamiento, de desequilibrio emocional y depresión que la lleva a consultar a un psiquiatra y según sus posibilidades económicas, pero cuando son personas pobres tienen que soportarlo, ¿verdad? Ahora bien, también hay un tercer momento y esto comienza la violencia física cuando el agresor toma del brazo a la víctima y se la aprieta, a veces finge estar jugando para pellizcarla, producirle moretones, tirarle de los cabellos, empujarla, zarandearla, en algunos momentos pues la de una cachetada con la mano abierta, ¿verdad? Después siguen las patadas y las trompadas y comienza pues a recurrir a objetos para lastimarla. Esto pues en medio de toda agresión. A la mujer le exige tener relaciones sexuales y a veces la vida cuando está dormida, ¿verdad? Perdón, la viola, que diga, cuando está dormida, ¿verdad? Esta incluso pues escala pues creciente puede terminar en homicidio o suicidio, ¿verdad? Y esto se ha verificado por parte de instituciones como por ejemplo que han determinado esos alcances de la violencia, ¿verdad? Hay mitos sobre la violencia doméstica. Y los mitos han operado desde tiempos más remotos, ¿verdad? Y hasta los más actuales, tanto como fijadores de conductas esperando de los integrantes, por ejemplo, a los pueblos primitivos inducidos a respetar y reiterar de este modo conductas que se perciben como imprescindibles, ¿verdad? Para la continuidad de la existencia grupal, ¿verdad? Lo mismo podemos decir sobre la familia, sobre toda la familia, pues. Por lo tanto, los mitos se definen como creencias populares, fantasías incluso, y producto de la imaginación que no han sido comprobados científicamente, entre los cuales podemos ver, ¿verdad? Como por ejemplo el mito, los casos de violencia intrafamiliar son escasos, o sea, así se empiezan a decir, ¿va? Y representa un problema tan grave, pues, la realidad, incluso las estadísticas nacionales demuestran que pues, casi un 90% de las familias salvadoreñas viven un clima de violencia, ¿verdad? Si no es que más, por cualquier de situaciones que haya generado, ¿verdad? El mito también se da también como por ejemplo la violencia es un producto de algún tipo de enfermedad mental, se ha dicho. Es decir, que la persona las inventa, ¿va? Y la realidad es que la relación es contraria. Es frecuente que personas de violencia desarrollen estados psicopatológicos como depresión, angustia e insomnio que les genere esa situación. Otro mito, un tercer mito, podemos decir, la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Solo ocurre en las clases sociales más carecientes, o sea, familias pobres, ¿verdad? Por su situación económica. La realidad es que la pobreza constituye factor de riesgo para generar la violencia, pero esta se da en todos los estratos sociales y no obstante en los más altos se oculta el hecho, ¿verdad? Un cuarto mito podemos ver el consumo de alcohol y droga, que es se ha dicho que es la causa directa de la violencia. La realidad es que no se ha comprobado científicamente una relación directa entre el consumo del alcohol y la droga y las formas de violencia, ¿verdad? Entonces, eso también podemos verlo. Un quinto mito podemos decir, si hay violencia, que no puede haber amor en una familia, ¿verdad? O sea, decir que no hay amor, ¿verdad? En esa familia. La realidad incluso, pues, la violencia ocurre, como les dije, en los ciclos, ¿verdad? El amor consiste en estas generalmente dependientes posesivos y basado en la inseguridad. Eso también hay que tomarlo en cuenta que no es todo cierto.
También un sexto mito, podemos ver que las mujeres que son maltratadas por sus compañeros de vida, incluso por sus esposos, les debe de gustar, pues de lo contrario no se quedaría. Por el simple hecho que pasa esa situación, se dice que si la mujer se mantiene ahí es porque le gusta, ¿verdad? Porque incluso no busca por irse, pero es un sometimiento de lo que estamos hablando, de esa realidad de violencia, ¿verdad? Los acuerdos masoquistas, pues, no entran dentro de esa realidad, pues los acuerdos masoquistas no entran dentro de la definición de violencia doméstica, y en la mayoría de los casos las mujeres que sufren de situaciones crónicas de abuso y no pueden salir de ellas por cantidad de razones de índole emocional, social y económica, etcétera, ¿va? Además, una mujer víctima de maltrato experimenta sentimientos de culpa y de vergüenza por lo que le ocurre, y eso le impide muchas veces pedir ayuda, ¿verdad? Pero en ningún caso experimentan placer en las situaciones de abuso, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta. Un séptimo mito que podemos ver es el abuso sexual y la violencia ocurren en lugares peligrosos. La realidad es que el 85% de los casos de abuso sexual y violaciones ocurren en lugares conocidos como la propia casa, ¿verdad? De hecho, las violaciones siempre se ha dicho que es dentro del seno familiar, ¿verdad? Y que eso pues genera mayor protección para los grupos vulnerables, porque aquí estamos hablando incluso hasta niñas, niños, ¿verdad? O adolescentes que también pueden entrar en esta situación. Un octavo mito podemos ver también cuando el maltrato emocional no es tan grave como la violencia física, que así se dice también, ¿verdad? La realidad es que cualquier manifestación de violencia afecta a la víctima, pero en este caso se afecta el desarrollo de la personalidad. Un noveno vemos, pues los niños perciben la violencia entre sus padres, ¿verdad? Que no se puedan, que ellos no lo miran. La realidad incluso porque los niños, niñas y adolescentes son mucho más susceptibles de percibir la violencia y sufren indirectamente la misma. Ese hecho que se dice que también los niños son esponjitas, esa situación también, ¿verdad? Porque esponjas me refiero a que asimilan mucho, ¿verdad? Su entorno, su ambiente. Un décimo mito, podemos decir que la conducta de violencia es algo innata que pertenece a la esencia del ser humano. Así se le ha dicho, incluso que el hombre tiene más fuerza, que la mujer es más débil, etc. La realidad es que la violencia es una conducta aprendida a partir de modelos familiares y sociales que la definen como un recurso válido para resolver conflictos. Se aprende a utilizar la violencia en la familia, en la escuela, en los deportes, en los medios de comunicación, etc. De la misma manera sería posible aprender a resolver las situaciones conflictivas de manera no violencia, de no violencia. Y eso lo vemos nosotros incluso cuando hablamos temas religiosos, deportivos, incluso en redes sociales. Si ustedes se fijan, esa violencia es, ¿verdad? Es a partir de esos patrones, ¿verdad? Que o modelos, porque se determinan en familia y la sociedad, ¿verdad? Un décimo primer mito, podemos hablar también, las víctimas de maltrato a veces se les buscan, algo hacen para provocarlo, siempre dicen eso, ¿verdad? Pero la realidad es posible que su conducta provoque enojo, pero la conducta violenta es absolutamente responsabilidad de quien la ejerce. O sea, yo por el hecho de venir y decir, esta conducta que hace esta persona, la víctima, me da cólera o me da rabia, y yo externar, ¿cómo se llama?, maltrato verbal frente a esta persona, pues ahí tendríamos que ver situaciones que también, ¿verdad? No es, aunque provoque el enojo, pero la conducta violenta es absolutamente responsabilidad de quien lo ejerce, ¿verdad? Un décimo segundo mito, podemos decir que si la víctima de violencia desea hacer la denuncia, debería hacerlo, ¿verdad? O sea, en la realidad existen limitaciones reales para hacer una denuncia. De hecho, hasta hay figuras de acompañamiento que se establece tanto la ley contra la violencia intrafamiliar como la ley, ¿verdad? La ley contra la violencia intrafamiliar lo habla en el artículo 43, ¿verdad? De su mismo cuerpo legal, y la ley igual dimensiones, pero en las cuales en muchos casos pues obliga a la víctima a ocultar los motivos emocionales, económicos y vacíos legales que pueden haber, ¿verdad? Por eso es que se establece hasta esa figura del acompañamiento, pues para auxiliarlo, ¿verdad? Que ese acompañamiento tiene que ser con un psicólogo y no con un abogado, ¿verdad? Porque también hasta eso se ha dicho, ¿verdad? Porque el hecho de apoyarla
a la persona, pues es que siga con el procedimiento, que no se arrepienta de lo que está haciendo y es para su bien, ¿verdad? Ahora bien, se desarrolla incluso una serie de doctrinas y enfoques y teorías que servirán pues de orientación para poder comprender incluso pues a la complejidad del fenómeno de la violencia intrafamiliar que pueden haber, ¿va? Se han desarrollado ese tipo de doctrinas, enfoques y teorías, ¿verdad? Ahora, para entenderlo. Ahora bien, como un enfoque doctrinal o jurídico, podemos decir que para el desarrollo, incluso pues de la temática, pues como bases incluso pues de directrices, orientación ideológica del materialismo histórico o teoría de conflictos, se ve que el objeto del proceso de violencia intrafamiliar es seguir y verificar esa situación, ¿verdad? De qué enfoque puede darse o determinarse. Es importante señalar pues, que la ley contra la violencia intrafamiliar pertenece o está incluida pues con lo que se conoce como el derecho de familia, y este derecho está incluido entre otra rama más amplia que se llama derecho social, ¿verdad? Que va en esa misma línea. Esa clasificación del derecho de familia como un derecho social se da a partir de las grandes resoluciones de principios del siglo pasado que dieron incluso pues origen a nuevas ramas del derecho con características propias y diferentes del derecho privado y público, ¿verdad? Y se le denomina derecho social, originando pues obviamente la división tripartita del derecho, es decir, público, privado y social, ¿verdad? Que eso se determina a partir de el derecho social, ¿verdad? Cuando se habla, por ejemplo, de doctrinarios como Luigi Mendieta y Lugo, le da el significado de violencia intrafamiliar más amplio del derecho social, pues para él, incluso pues el conjunto de leyes y disposiciones autónomas que establecen y desarrollan principios y procedimientos protectores a favor de personas, grupos y sectores de la sociedad, integrados obviamente, ¿verdad?, por individuos económicos débiles para lograr su convivencia con las clases sociales dentro de un orden jurídico. Para Gustavo Rambusch, ¿verdad?, es simplemente la vida de un derecho especial destinado a las clases bajas de la sociedad, sino que tiene un alcance mayor, ya que el derecho social es el resultado, ¿verdad?, afirma el autor, ¿verdad?, de una nueva concepción del hombre por el derecho, ¿verdad? Rambusch sostiene que la idea central es la que el derecho social se inspira, no es exactamente la idea de igualdad de las personas, sino de la nivelación de las desigualdades que entre ellas existen, ¿verdad? La igualdad se convierte en una meta o inspiración del orden jurídico, ¿verdad? La escena pues del derecho social es la consideración incluso, ¿verdad?, del individuo como el ser social, lo que hace posible, ¿verdad?, que las diferencias sean amparadas para el derecho. El pensamiento social, el liberal de la igualdad, se cambia del pensamiento social de la igualdad, que se da un cambio de justicia conmutativo por la justicia distributiva y se sustituye, ¿verdad?, la autodefensa por la defensa social organizada. Esa situación, incluso tema pues, de la igualdad, fue la que se ha trastocado incluso para declarar inconstitucional la ley, ¿verdad? De hecho, se han hecho esas peticiones ante la Sala de lo Constitucional y no han prosperado por esa situación, ¿va? Incluso en España se estableció, porque nosotros somos copia de esa ley de España, entonces lo mismo, ¿verdad?, que la protección es más que todo para el grupo vulnerable, no por el hecho de que tener una igualdad por el 3 de la Constitución se debilita al hombre, ¿verdad? Entonces, eso es por el caso de la sociedad en que vivimos, ¿verdad? En El Salvador fue a partir de la firma de los acuerdos de paz en 1992 que se empiezan a establecer cambios sustanciales en la sociedad. Así el derecho de familia es producto de la transformación de la realidad, incluso pues a partir del avance o retroceso del sistema capitalista o socialista que se fue en ese momento, por lo que incluso, ¿verdad?, los cambios de la sociedad salvadoreña obedecen a los avances experimentados en el sistema social y que no es de extrañar, pues, porque en los acuerdos de paz surgen nuevas instituciones, como por ejemplo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la creación de tribunales y leyes de familia, ¿verdad?,
a pesar que el sistema de gobierno es de tendencia capitalista, y sin embargo, ¿va? Retoma los postulados, ideas, ¿verdad? Y propuestas de modelo el modelo socialista, pues para implementarlos y así mantener el sistema a flote, por lo que la mayoría de instituciones, ustedes ven, ¿verdad?, estatales que tienen una base de pensamiento socialista, tienen como reto pues mantener el sistema capitalista y tomarlo pues como bandera o punto de honor que los cambios en la sociedad es producto o son producto del sistema vigente. Muestra de estos cambios, ¿verdad?, es la implementada del Código de Familia en 1994, ¿verdad?, y la Ley contra la Violencia Intrafamiliar en 1996, que es la que se estudia en cuanto a la aplicación o proceso ante los jueces de paz, ¿verdad?, de procedimiento o diligencia sui generis, que es el proceso de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Es de ser notar incluso, pues, que el ordenamiento jurídico de toda sociedad, conocida por derecho materializado en diversas leyes que dirigen la conducta del hombre, es producto de una realidad social que crea y genera cambios, ¿verdad?, reformas e incluso pues derogatorias de leyes para pasar a la creación de otras nuevas y más eficaces para enfrentar la problemática social, ¿verdad?, que se da pues en un país. Así en El Salvador se ha dado cambios en diferentes leyes con relación al tema de investigación, incluso, ¿verdad?, de que se debe determinar como violencia intrafamiliar, ¿verdad?, y lo cual se ha desarrollado, ¿verdad?, a lo largo de todos estos años que han ido estableciéndose, y para ello se hace necesario incluso pues estar retomando leyes nacionales que regulan y protegen la familia, ¿verdad?, por esa situación, ¿verdad? En la teoría de género, esta teoría puede explicar y apoyar pues el desarrollo de las relaciones de poder que existen y se dan en el seno de la familia, ¿verdad? La teoría de género consiste que todas las características asignadas al sexo son aprendidas y ser la mujer o ser el hombre es histórico, ¿verdad? Cada sujeto al nacer pues empieza un recorrido por aprenderlo. Cada criatura nace, se hace mujer u hombre. Esto permitirá observar cómo se van construyendo, ¿va?, las diferencias, y no simples diferencias, pues, sino son marcadas rasgos de desigualdad y subordinación de un sexo con respecto a otro, ¿verdad? El concepto de género aparece pues con el debate y busca dar cuenta de subordinación de la mujer ante la ausencia de teorías dominantes de Occidente y de explicaciones de desigualdad entre hombre y mujer, ¿verdad? Que cuesta entender desde ese punto de vista, ¿verdad?, por mucho, ¿verdad? Una de las primeras propuestas que identificó la subordinación femenina, pues, como producto del ordenamiento patriarcal fue el de Moyete en 1970, que se estableció, ¿verdad? Y este se definió como una visión totalizadora, ¿verdad?, similar a la regla del padre en las sociedades premodernas, ¿verdad? La teoría de género es pues la herramienta con los componentes necesarios para una explicación más coherente, lo cual condensadera, bueno, por decirlo así, va a un acontecimiento a la realidad, ¿verdad?, en que se vive, ¿verdad? Por eso entonces podemos decir que es género. También nos podemos preguntar por qué no hablar simplemente de sexo femenino y masculino, como siempre hemos venido hablando, ¿verdad? Podemos decir esas preguntas, ¿verdad? Pero estamos incluso pues acostumbrados a distinguir claramente a la mujer y al hombre, ¿verdad?, a hacer esos patrones, y solo el ser humano de un sexo femenino puede embarazarse, dar a luz, amamantar a los hijos, ¿verdad? La diferencia entre los sexos son claras, ¿verdad? La que conocemos pues muy bien y no entendemos por qué confundirla pues con ese nuevo término que se debe establecer, género, ¿verdad? Aquí tenemos que salir al marco biológico de referencia para entender incluso pues la diferencia entre el sexo y el género. El sexo determina una serie de características y funciones biológicas. El género se refiere a las construcciones que la sociedad hace y que se determina el papel que se contribuye a las mujeres y a los hombres de una cultura específica, ¿verdad?, así como nuestra sociedad de El Salvador, ¿verdad? Solo la mujer puede embarazarse y eso es biológico. No hay nada biológico que determine que la mujer debe de cuidar a los hijos, pero culturalmente aceptamos que cambiar incluso, ¿verdad?, los pañales es del dominio de la mujer y no del hombre.
así como la política que es del dominio de los hombres y las mujeres son consideradas intrusas, ¿verdad? En ese ambiente de franco predominante masculino, ¿verdad? Eso para establecerse, ¿verdad? Así nuestra cultura, ¿verdad? De cuidar a los hijos es una función que se atribuye al género femenino y gobernar es función que se atribuye al género masculino, y salvas excepciones que digamos, por presiones pues, nacionales o extranjeras se acceden a asignar a mujeres en altos puestos de las instituciones estatales, a veces no por capacidad, sino por motivos de publicidad, salvo excepciones desde luego, ¿verdad? Que pueden haber, ¿verdad? A pesar de que, digamos, que el concepto de género aún no está suficientemente difundido, su uso aumenta cada vez más porque permite incluso, ¿verdad?, distinguir entre los papeles reproductivos del hombre y la mujer, ¿verdad?, que dependen de su biología, y el papel de género determinado pues, por la sociedad, que puede variar, ¿verdad?, de una cultura a otra. Entender que el papel de género no es biológico natural, ¿verdad?, permite entonces sostener que el papel puede mudar y tomarse más equitativo, ¿verdad? Aquí podemos decir, ¿qué es poder? El poder es un concepto que conocemos bien, lidiamos con él y lo sentimos en carne propia, en todo instante, teniendo que aceptar el mayor poder de otro o imponiendo nuestro mayor poder, ¿verdad? Por ejemplo, el caso, pues, el agente policial, que hasta ahora estamos viendo con este régimen de excepción, que nos detiene, pues, que nos detienen, ¿verdad?, en la carretera cuando está uno, pues, incluso, pues, depresivo, ¿verdad? Nos obliga incluso, pues, a quedarnos más tarde, ¿verdad? La cadena de televisión que nos permite que el juego del fútbol empiece tal hora, ¿verdad? Por poner ejemplos que podemos establecerlo, ¿verdad? Que eso genera un poder, ¿verdad? Porque incluso los medios de comunicación son un poder, ¿verdad? La diferencia de poder entre los géneros también son muy grandes y se manifiestan en la esfera macrosocial, así como las relaciones domésticas. En la mayoría de países, incluso de América Latina, nadie se imagina que varias mujeres pueden ser presidente de la República. Eso recordemos en el caso que se vivió en 1990 con el caso de Violeta Chamorro, que gobernó Nicaragua, y a Mireya Moscoso, que actualmente, que incluso pues gobernó Panamá, y sorprender pues de que puede dirigir una gran empresa estatal o privada. Por ejemplo, en el ámbito doméstico, la diferencia de poder entre los géneros se expresa de más de 1000 maneras, ¿verdad? En algunas relaciones, cuando el marido y la mujer salen juntos, quien conduce es el hombre. Siempre se ha dicho eso, ¿verdad? Aún en que el auto sea de ellas, pues conduzca mucho mejor, ¿verdad?, que su esposo. Hasta de bromas, hasta de memes ha sido esa situación, ¿verdad? Se come como lo que a él le gusta, se ve el programa de televisión que él prefiere, se va a pescar cuando y donde él quiera, por ejemplo. Esos son tipos de poderes, ¿verdad?, para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Estas relaciones de poder en el ambiente de la familia tienen mucho que ver con las definiciones culturales, ¿verdad?, de los papeles que se atribuyen al género femenino y al masculino clásicamente, ¿verdad? Podemos decir, pues, la mujer pertenece al hogar y desde allí debe de ejercer sus funciones esencialmente domésticas. Así se le ha dicho siempre, ¿verdad? Digamos, para ser madre, la mujer está para ser madre, cuidar a los hijos y al marido y mantener la casa limpia, ¿verdad?, y funcionando, atender las necesidades de la familia. Debe ser buena esposa, buena amante, buena madre, buena dueña de casa, etcétera. Y si alguien no está feliz en casa, particularmente el marido, es culpa de la mujer así se le ha dicho, ¿verdad?, que de hecho se siente culpable, ¿verdad?, o culpada, y sin saber claramente de qué. Cuando el marido está satisfecho, el marido se considera incluso pues exitoso, entendido que una diferencia de poder entre géneros, etcétera. Pero aquí también podemos decir que tiene que ver con salud y los derechos sexuales y reproductivos. Para responder, pues incluso podemos decir que algunos se presentan en primer lugar cuáles son esos derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad?
Debemos de tomar en cuenta pues el enfoque psicosocial cultural que también se le daba. Los pensadores de estos enfoques estiman incluso que la agresión en la familia, ¿verdad?, es ocasionada por distintas causas que se interrelacionan, por ejemplo, la cultura machista, la drogadicción, el alcoholismo, falta de valores, etcétera. Establecer las características de los seres humanos que permiten observar como constante que el individuo es el mismo tiempo individual y social, y esto significa términos de planteamiento, ¿verdad? Que incluso donde se ha determinado por autores que el ser humano pues social es individual, ¿verdad?, y el ser humano individual es social. Entonces, pero que toda familia crea su propio modelo de relación de acuerdo con interacciones repetidas que establecen las formas, el pensamiento y las personas con quien se relacionan, qué es lo permitido y qué es lo prohibido. Ahora bien, la violencia en la familia se define como el uso de una fuerza abierta u oculta, podemos decir, con el fin de obtener de un individuo o de un grupo lo que quiere consentir libremente, ¿verdad? También el maltrato ha sido demostrado pues en fusiones determinadas, ¿verdad?, teorías como el problema, y se ha dicho pues, y así se ha dicho que se trata de un ataque integral corporal y psíquico que conlleva a cabo una persona quien aprovecha el poder ya instaurado. De lo anterior se deduce que el enfoque psicosocial, cultural y teoría de género, ¿verdad?, le dan cabida a problemas de violencia intrafamiliar, por cuanto tienen una óptica de fenómeno más amplia, pues correlaciona un conjunto variable que causa incluso pues el problema en que vivimos, ¿verdad? De ahí que la ley contra la violencia intrafamiliar toma ese enfoque en sus regulaciones y espera que los aplicadores le tomen en cuenta al momento de emitir sus resoluciones. Además, para realizar el estudio propuesto, ¿verdad?, de ese tema, de qué es la violencia intrafamiliar, se debe de tomar pues investigaciones de tipo explicativo, ¿verdad?, incluso pues, por cuanto se limita a las descripciones de conceptos o fenómenos, sino más bien pues al establecimiento de relación entre los conceptos. Y eso pues se persigue, pues establecer un sentido de entendimiento práctico del fenómeno de violencia intrafamiliar, dando a conocer las limitaciones y perspectivas de los procesos de violencia. Eso debemos de tomarlo en cuenta. Y es de recordar que el ser humano, desde que tiene un conocimiento de existir, ha hecho uso de la violencia. Ha ejercido el poder, el control del otro a través de la fuerza física, económica, ¿verdad?, y técnicas mediante la persuasión, ¿verdad?, el control psicológico para lograr manejar y manipular según se convenga a sus iguales, ¿verdad? La violencia ha estado presente desde siempre en el seno de la sociedad y seguir estándolo, pero no quiere decir que sea como natural que el hombre o la mujer, el niño, el adulto mayor, la persona con discapacidad, ¿verdad?, tengan que vivirlo. La violencia no es, digamos, un instinto, no es un reflejo, ni tampoco, ¿verdad?, una conducta necesaria para la supervivencia, por lo que la violencia se aprende, digamos, observando a los padres, hermanos mayores, vecinos, que se relacionan, ¿va?, y se aprende viendo pues incluso televisión, dibujos animados, que hoy en día con las redes sociales, con el internet se ha ido viendo, se ha hecho más, ¿verdad?, el ir viendo todo ese tipo de situaciones, ¿verdad?, y leyendo determinados cómicos o novelas, pues, y eso ha aprendido, pues, que no ocurre solamente en las últimas décadas, ha ocurrido siempre, aunque quizás no con la virulencia, digamos así, pues, con lo que presentan en esos últimos años, ¿verdad? El principio, digamos, podemos establecer pues que ha ocurrido pues y no pues el caso pues de la socialización del patriarcado, y entendiendo pues esto como un sistema basado en las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, que dicotomizan pues la identidad de género masculino y femenino y la jerarquía, dándole mayor valor, ¿verdad?, a las características, actividades, roles asignados que podemos ver, ¿verdad? Incluso a los hombres tomando lo masculino como paradigma de lo bueno, ¿verdad? El padre pues que goza del poder gracias a los contextos legales, ¿verdad?, culturales y políticos que los convierten en jefe de familia, y el que dice la última palabra, también se ha dicho, ¿va?, la división del trabajo incluso pues dentro del hogar,
cambian, que viene a reforzar las relaciones genéricas de injusticia, el debate conquistar el ámbito público, por ejemplo, y recibir por su trabajo una remuneración que le otorga el poder. La mujer incluso se ha dicho, ¿verdad?, es relegada en el ámbito privado y debe encargarse sin remuneración de sus labores domésticas. Eso también porque siempre se ha dicho que una mujer esté en la casa no hace nada y el hombre sí, porque el hecho de que va a ir a trabajar, ¿va? Y del cuidado entonces de todos los miembros de la familia también se deja de lado, ¿va?, lo que otorga muy poco poder dentro de las estructuras familiares para establecerla. Entonces eso tomarlo en cuenta también para eso. ¿Hay alguien que quiere preguntar? Porque veo que me están habilitando micrófono. Dolores Joya. Dolores Joya. ¿Tiene habilitado el micrófono? ¿Va a preguntar algo? Bueno. Entonces, para eso, como comentarles, ¿verdad?, que esto es el ámbito de la violencia intrafamiliar que se debe tomar en cuenta, como ese fenómeno que se establece, ¿verdad?, para irlo determinando. Ahora bien, para eso, pues, tomar en cuenta también el hecho, pues, digamos, de sus antecedentes históricos, de dónde viene, de la forma como irla tomando, ¿verdad?, culturas también como la romana, ¿verdad?, que se fueron haciendo, determinando, bueno, y hasta la fecha, ¿verdad?, en la edad moderna también, esa forma de cómo se ha ido tomando en cuenta también a la mujer, ¿verdad?, pasando por la edad contemporánea, por las revoluciones históricas, industrial, perdón, que también ahí hasta ha ido a otros escenarios, por ejemplo en lo laboral, ¿verdad?, que hasta tomando en cuenta hasta para eso el día del trabajo, como se establece también el relacionar un día de que se le establece a la mujer también, ¿verdad? Entonces, tiene su historia, ¿verdad?, su cultura, ¿verdad?, lo que se ha ido viendo también la colonización, la conquista y colonización de España también, que nos trajo a nosotros un tipo de cultura que debemos de impregnar en nuestra familia, y lo que da también esta época actual, ¿verdad?, que la familia y la Constitución, cómo se determina, a partir que nosotros en la Constitución de 1950 y 1962 se fueron introduciendo ese derecho social y fue incorporado a la Constitución el régimen de derechos sociales, eso contenido en los artículos incluso 180 y 181 de la Constitución de esa época, de 1950 y 1962, incluso pues considerando la familia como base fundamental de toda la sociedad y que debería ser protegida por el Estado, ¿verdad? Ahora bien, con la Constitución de la República que tenemos actual de 1983, se mantiene la misma ideología que recoge la protección de la familia en el capítulo 2 de esa misma Constitución, que son los derechos sociales, ¿verdad?, con la diferencia que se está poniendo en práctica de alguna manera, ¿verdad?, y que lo plasma en ella a través de leyes secundarias, como es el caso de la legislación en el Código de Familia, la Ley Procesal de Familia y ahora pues la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, la ley, ¿verdad? El caso de la Lepina también, ¿verdad? Caso de leyes de adulto mayor que actualmente están, ¿verdad? Así como también, ¿verdad?, instrumentos internacionales ratificados por El Salvador, y lo que significa un avance más para la familia salvadoreña. La normativa, pues, que ordena la regulación de los derechos y deberes de la familia en su aspecto sustantivo y procesal, también, ¿verdad?, que le dan ese enfoque jurídico a la ley contra la violencia intrafamiliar, al igual que el Código de Familia, a través de los artículos, ¿verdad?, de la Constitución, como son el 32, 33, 34, 35 y 36, que contemplan pues una serie de garantías de carácter personal y derechos individuales, ¿verdad? En el capítulo 2 de esa misma Constitución, de esos artículos donde le hablo a los derechos sociales, pues, de la familia, que se da prioridad a la infancia, principio de igualdad jurídica de los cónyuges, proporcionando la pauta a una base constitucional para luego ir sustentando y desarrollando cada una protección jurídica de la legislación secundaria, o al menos eso se ha entendido para establecerlo, para desarrollarlo. Si bien es cierto, la ley procesal de familia pertenece al derecho procesal de familia, ¿verdad?, como es sabido incluso, pues, cuyas características esenciales se sintetizan y pueden irse
pueden irse determinando. Sí, dígame a Aguirre Orellana, que veo que me está preguntando. No, Lee, quiero un mensaje para que lo lea después de la clase, perdón. Bueno, entonces, el punto es para ese mismo hecho es determinarlo. Sí, dígame, Dalila Claros. Sí, solo me llama la atención el licenciado de violencia intrafamiliar, que estaba leyendo lo que es el artículo 13, que es donde se debe interponer la denuncia. La denuncia. Pero como anteriormente ya he dicho que también pues esta violencia no solo puede sufrir lo que es la mujer, sino que los hombres. Que he conocido un caso y exactamente cuando el hombre fue a poner la denuncia ante la policía, pues la policía realmente ni querían tomarla porque hasta a reír se ponía, o sea, prácticamente burlándose de él, porque, o sea, ¿cómo pueden creer de que un hombre pues se deje maltratar pues de la esposa, ¿verdad? Entonces, en este caso, si digamos que ellos no le hubiesen hecho caso, tendría que recurrir entonces hacia otra sede. ¿Cómo en otras sedes? Sí, como lo que pasa que se puede interponer el aviso, digamos, ante la Policía Nacional, ¿verdad? O ante algún tribunal competente o la Procuraduría, como que tendría que haber ido la persona, digamos. No, lo que pasa que, mire, todo aspecto, como desde un inicio, como se lo estuve explicando, ¿verdad? El proceso de violencia intrafamiliar, la competencia la tiene para tramitarlo los juzgados de paz, los juzgados de familia y ahora los juzgados de leído. Para este último juzgado, ¿verdad? Solamente es para cuando el sujeto es mujer, ¿verdad? Para los otros dos casos, no, ¿verdad? Tiene que ser también indistintamente, puede ir siempre y cuando no sea el agresor, ¿verdad? Niña, niño o adolescente, porque si el agresor es niña, niño y adolescente, tiene que promoverse, ¿verdad? El proceso como violencia intrafamiliar, pero si es la víctima, tiene que irse para la Junta de Protección, cuando son niñas, niños o adolescentes, ¿verdad? Pero cuando es hombre, puede ir ya sea a los de paz, puede ser también a los de familia, ¿verdad? Y presenta su denuncia. Ahora bien, si usted, de acuerdo al 13 que usted está leyendo, también da la posibilidad que la Procuraduría puede iniciar, pero la Procuraduría, esto es como se le hace ver, o en su momento, así inició esta ley contra la violencia familiar, que estos casos podían ser conciliables, y por esa situación es que se le daba esa pauta que también podían llegar a la Procuraduría. Sin embargo, con la reforma que se le hizo al 27 ya no son conciliables esos casos, ¿verdad? Entonces, esa era la situación, no se pueden ser conciliables esos casos y pues eso fue objeto de reforma por allá por el 2003, ¿verdad? Pero sí, puede ir a la Procuraduría perfectamente también como institución, pero en la práctica siempre se ha ido al de paz o en todo caso a los juzgados de familia. ¿Para qué? Para que ellos dicten la medida. El hecho de llegar a la Procuraduría y no le van a dictar medidas, ellos simplemente van a citarlo como que fuera una cuestión conciliatoria, pero como les repito, la violencia no es objeto de conciliación. ¿Se logra entender, Dalila? Sí, gracias. Ok. José López, que levantó la mano, iba a preguntar algo. Buenos días, licenciado, un gusto. Gracias. Solamente de que yo vi un caso similar y vi algo de que no le quisieron interponer la denuncia al señor y demandó al policía por incumplimiento de su deber y fue sancionado administrativamente y después depuesto de su cargo. Por si acaso caso quiere tomar represalia al señorita, claro, le dio porque ya está en la jurisprudencia, está ya un dato de esos, porque un caballero fue a poner la denuncia y no se la interpusieron y luego él puso una en contra de la gente que lo atendió y salió sancionado. Lo otro es de que con la situación del programa que se iba a dar del día sábado, yo entré tarde a la clase, pero por ahí me hicieron una observación de que usted iba a habilitar un aula. No, Sí, no es un aula. Perdón, es un espacio. para que suban ustedes Ajá. la tarea, así como la suben la tarea de Exacto. laboratorio.
solamente que tenía la incógnita de siempre se le va a colocar el voucher, ¿verdad? La foto del voucher de que se pagó la circunstancia, ya que la misma lo admite, y la contestación de ella. Solo eso era la... Exactamente, tienen que ponerlo porque por eso es que les pido que hasta ahora me digan quiénes lo van a ocupar, porque solamente hasta ahora yo voy a saber todas las personas que realmente fueron. Claro, me van a demostrar con voucher, me van a demostrar con su nombre, por eso que les pido todo eso, ¿verdad? Y que eso es con el fin de verificar si ustedes, así me dijeron en la universidad, ¿verdad? Las autoridades, que ustedes han pagado, que ustedes asistieron y que ustedes han hecho la tarea, ¿verdad? Porque eso me dijeron que tenían que valorarlo y a la vez, pues obviamente voy a confrontarlos con las autoridades, ¿verdad? Muchas gracias por recordármelo también para volverlo a decir, José López, pero en efecto así va a ser, ¿verdad? También otra circunstancia, disculpe lo incómodo que le pueda causar, pero la licenciada Pamela, al final de la ponencia, ella dijo de que las personas que habían sido, anotado tarde o habían pagado tarde el cursillo, y como había quedado grabado en video, que ellos iban a realizar el programa, la cual le estoy haciendo solamente la mención por cualquier pregunta, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Tal vez a alguno de mis compañeros les sirva, y que aquel que hubiese visto, pagado, y digamos, en la tarde, podía también acceder a la entrega de esta tarea. Pero yo solo le digo lo que ella dijo al final. Solamente una. Muchas gracias, disculpe, Lica. No, le agradezco un montón porque me está informando toda esa situación, y en efecto, como les repito, o sea, este día va a ser para que todos ustedes, quienes se van a someter, porque ya después, si me vienen diciendo hasta después van a hacer una situación de esta índole, ya no se puede, ¿verdad? Porque yo voy a mandar la información y como les digo, ya es corto tiempo, ya estamos casi finalizando el ciclo, esta semana finalizamos clases y posteriormente ya no se pudiese hacer más, ¿verdad? Por eso es que les pido ahora, posteriormente de eso, cuando ya tenga yo la nómina de quienes se someterán, ¿verdad? Porque también es solamente para una sola materia, ahí se va a establecer, ¿verdad? Y voy a informar a las autoridades, esto con el fin que también, ¿verdad? No se tome en otros cursos, ¿no? O si está tomado en otro curso, tampoco se va a tomar en cuenta acá, ¿verdad? Le agradezco un montón. No, okay. Solamente me hace el favor de anotarme a mí, yo lo utilizaré en esta materia. Pero mande el correo, por favor, así como le dije a todos, ¿verdad? Mande su correo donde me demuestre toda esa situación, por favor, hoy, así como Muchas todos. Gracias. Ok, bueno, si no hay preguntas hasta este momento, por lo que veo, continúo. Sí, dígame. Domingo Rivera. Yo sí que yo le mandé el correo, no sé si tengo que mandarle el recibo también o se lo mando el recibo hasta cuando lo suba. No, tiene que mandarlo en ese momento, porque por eso que les estaba informando, por favor. Bueno. Para eso lo voy a... Ok, bueno, que tengan un feliz día. Si no hay preguntas hasta este momento, ¿verdad? De lo que hemos hablado, vamos a culminar la otra semana ya con el procedimiento. Esto era lo sustantivo para el hecho de la denuncia de la violencia intrafamiliar y continuamos con el viernes con la última clase y ya culminando con esa última unidad que es la unidad 5, que es proceso de violencia intrafamiliar. Que tengan un feliz día, si no hay preguntas. Buen día. Buen día. Y el laboratorio nos va a dejar. Ya les dije que el laboratorio en este día va a ser el desarrollo, ¿verdad? Porque no he podido subirlo, pero van a hacerlo hasta, eso lo van a entregar el domingo, pero sí se lo voy a establecer. Gracias. Bueno, que tengan un feliz día.